Hablaremos de la decadencia del espíritu agonal, de el agón falseado, de el agón corrupto. Ya saben, el espíritu aquel de los griegos que implicaba la competencia sin encono. Hace una semana, tal vez, nos referimos a las carreras de caballos en Grecia, allá en los siglos VI y V antes de Cristo. Hemos dicho que esta actividad estaba muy difundida y que eso desprendía una muestra de este carácter agonal de la sociedad griega. Habíamos recordado el significado del agón, que quiere decir lucha, de modo tal que la palabra agonía quiere también decir lucha, ¿no? El desarrollo completo del individuo en Grecia dependía muchísimo de esta competencia constante, de medirse, de compararse en cualquier tipo de foro, casi siempre en los foros intelectuales o deportivos. Allí residía, digamos, el principal interés de los griegos en establecer competencias. Tanto es así que las más importantes de ellas pueden ser en el plano de lo físico, los juegos en Olimpia, y en el plano de lo intelectual probablemente los juegos fúnebres, o si no, las memorables competencias entre los autores griegos para decidir, para elegir la mejor tragedia o la mejor comedia. Cada año sucedía esto y participaban todos los macanudos que ahora hemos sacralizado, ¿no? Siempre contamos aquí cómo Las Nubes entró tercera, Las Nubes, ¿no? De Aristófanes. Entró tercera y ganó un tipo con una... Pero bueno. Vino a suceder que allá por los siglos IV y III antes de Cristo, la idea de lo agonal empezó a cansarse. Lo que sucedió no tuvo que ver con la desaparición de la competencia, sino con la aparición de otras actividades para medirse, actividades no siempre nobles. La gimnasia comenzaba a aburrir a la gente. Algunos decían que la educación gimnástica estropeaba la belleza y la salud, y que el ejercicio prematuro iba en perjuicio del desarrollo general del cuerpo. Todas esas cosas que se dicen y se desdicen a lo largo de las épocas. Cuando el vencedor olímpico hacía su entrada en la ciudad natal, todavía las masas acudían a victoriarlo, pero ya no se ganaba la fama como en la época dorada de los Juegos Olímpicos. Las autoridades ya no estaban muy dispuestas a costear homenajes líricos o coros en honor del vencedor, para no hablar de estatuas y esas cosas. En la mayor parte de las regiones griegas ya nadie tenía ganas ni medios para presentarse con la suntuosidad de antes en las Olimpiadas, precisamente por la ausencia de honores que el atleta vencedor iba a cosechar, ¿no? Platón, incluso en sus últimos años de vida, anotó algunas frases de desprecio a este respecto. Cuentan que Anicerio de Cirene se vanagloriaba de ser bueno en las carreras y, para demostrar su arte, conducía impecablemente su carro a través de la academia en la que estudiaba este tipo, ¿no? Platón dijo entonces que quien dedicaba tanta seriedad a cosas tan indignas y pequeñas estaba seguramente imposibilitado para poder realizar cosa grande alguna. No está tan mal esto, ¿eh? Quien dedica tanta seriedad a cosas tan indignas y pequeñas está seguramente imposibilitado para realizar cosa grande alguna. Epaminondas exigía que los hombres estuvieran instruidos militarmente antes que atléticamente. Los pensadores hedonistas tampoco tenían mucha estima por las virtudes de las competencias deportivas. Y así se fue diluyendo lo agonal, la competencia noble, la competencia sin odio, y se fue transformando en otra cosa. Primero, las competencias empezaron a ser un poco sospechosas.
Un atleta ateniense llamado Calipo sobornó en Olimpia a su adversario de Élida para que se dejara ganar. Hubo todos los episodios que hoy son tan familiares. Denuncia del sobornado, qué sé yo, que se queja el otro, en fin, no importa cómo terminó, multa. El caso es que de lo que en el siglo V antes de Cristo había sido el agón principal, el afán competidor de hacerse destacar, el ansia de ser famoso, había encontrado otros foros que no eran el de la gimnasia, ni el canto, ni la discusión retórica, como sucedía en los simposios. En los simposios también se competía. Los simposios eran reuniones en las que se escabiaba, se tomaba vino y se discutía sobre un asunto. El tipo proponía un asunto y discutía. Y había un ganador. Discutían por el gusto de comparar argumentos. Bueno, eso también decayó. Y aparecieron otras cosas. Primer campo de competición decadente, el chiste. El chiste, había competencias de chiste. Un sitio clásico en Atenas era el templo de Heracles, donde se reunían unos 60 autores de chistes que competían entre sí. Cuando un chiste bueno circulaba por Atenas, solo se decía, para darle prestigio, incluso para que la gente se riera antes de oírlo, lo han dicho los 60. ¿En qué se parece a un nadador a un cocinero? Ajá. Decían, y contaban el chiste. Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, estaba interesado en estos asuntos de los chistes, e incluso tenía funcionarios en Atenas que anotaban los cuentos y se los mandaban, para que Filipo se riera, o mejor todavía, para que Filipo los contara entre sus alcahuetes. Otra competencia agonal decadente eran los acertijos, las adivinanzas. Por ejemplo, ¿en qué se parece un nadador a un cocinero? Había castigos para los que no sabían acertarlos. Hubo quienes por acertar o inventar tales acertijos, algunos de ellos de la obscenidad más descarada, se hicieron famosos. El acertijo obsceno se caracteriza porque siempre tiene la misma respuesta. También había competencias que incluían el citar versos homéricos y completarlos con contrastes cómicos. A usted le hubiera ido bien el es una especialidad. El orden. Sí, sí. Al que nace barrigón y usted completa, pero con frases homéricas. Claro. Bueno, esto es con versos homéricos. Canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. Qué asquerosa y banal la hermana de Galileo. Bien, Y así. Los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¡Qué mancada! Era prestada. La pucha que los tiró. Bueno, estos versos justificaban un torneos, ¿no? Fueron en aumento las personas famosas por su glotonería, es decir, que había competencias a ver quién comía más, y hasta había también competencias a ver quién se emborrachaba primero, y cosas por el estilo, ¿no? Dejó de cuidarse la noble perfección y hasta se quitó a los intelectuales las ganas de querer ser siempre los primeros. Poco a poco, hacia fines del siglo III, el agón falseado se pobló de maledicencia e incluso había psicofantas que competían por ser los primeros en denunciar. Había competencia de psicofantas. Saben que los psicofantas, o psicofantes como también se dice, son los delatores
profesionales que cundieron en Grecia allá por el siglo III antes de Cristo. Su nombre viene de higo, ya que aparecieron estos delatores profesionales en ocasión de haberse prohibido en Atenas la exportación de higos. Cuando alguno lo hacía, era deber de los buenos ciudadanos denunciarlos. Incluso se les pagaba a los que denunciaban. Y se les llamó entonces sicofantes a los que denunciaban a quienes intentaban sacar higos del país. Luego, esa palabra psicofante pasó a señalar a cualquier delator profesional. Asqueados, algunos funcionarios descubrieron que algunos psicofantas eran en realidad falsos delatores, o mejor dicho, contaban delitos que eran falsos, nada más que para hacerse pagar. Entonces, estos funcionarios resolvieron castigar a los falsos delatores, para lo cual premiaron a quienes delataban a los falsos delatores. Pero sucedió que muchos delataban falsamente a los falsos delatores. Los funcionarios entonces estipularon premios para quienes denunciaran a los que denunciaban falsamente a los falsos denunciantes. Este es todo lo que tengo que decir acerca de la decadencia de aquel espíritu agonal que fue motor de tantas actividades nobles en Grecia y que terminó sirviendo de pretexto a la realización de muchas payasadas. ¿Hay en la sociedad en la que vivimos espíritu agonal? No lo sé, no por lo menos en el sentido en que los griegos concibieron ese espíritu inicialmente. Pero en este último sentido, desde luego que sí, ¿no? Hay concursos de todo. Aquí mismo, sin ir más lejos, podemos... nos falta un concurso aquí, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Sí? Deberíamos sortear algo. Sortear no. No, entre nosotros. No, es una competencia. Bueno. Pero participa el público, desde luego. Ajá. Competencia a ver quién escupe más lejos. Vamos a pensarlo. Pero es por el honor. Sin premio. Claro, por mero espíritu Por el honor, agonal, por el honor. En todo caso, Por el compondremos coros y odas en honor del que escupa más lejos. Está bien. No le digo una estatua, porque No. es un poco caramba un No, tipo no. escupiendo así. No se lo... Podríamos incluso, puede ser una estatua con agua. Ah, ahí que sí. salga agüita de la boca, Intermitente. pero tiene que ir lejos del agua. Claro, sí. Intermitente, para que Claro, parezca, para que parezca una escupida. verdaderamente una escupida, porque si hay algo que no tiene una escupida es continuidad. Exactamente. Hemos ido a la discoteca Un buche, si no. a buscar un disco sobre alguna actividad agonal, Sí. como por ejemplo la riña de gallos, que es una actividad agonal y decadente, ciertamente. No hay peor cosa que una riña de gallos. Pero sin embargo, algunos signos se han compuesto, recordando no solo a los propietarios de los gallos, sino a los gallos mismos. A los campeones, a los campeadores. Claro, y este es un estilo que ha sido dedicado a un gallo muy ganador. Se llama Pobre Gallo Bataraz y lo canta Carlos Gardel. Adelante.